book of Romans, here the Apostle Paul speaks to the people. And in chapter 1, aquí en el libro capítulo 1, hermanos, el apóstol Pablo manda un mensaje aquí de la ira del Señor, que está con los que son desobedientes al Señor. Y eso es lo que habla aquí. Y nomás hay un verso aquí en el Romanos capítulo 1 y verso 18, in the book of Romans chapter 1, if we read verse 18, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy importante entender de la justicia de Dios. We read verse 18, it says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. That word is very important to understand it. Righteousness and unrighteousness, what the word of God here and the Apostle Paul speaks about, because God is a God of righteousness, and his children, the children of God, as we call ourselves, should be also righteous in our way of living, according to the word of God. And here he starts in just this verse alone. If you haven't read through these chapters, take the time and read it so we can understand and get to chapter 6, so you can fully understand what the Apostle Paul here was speaking to the people in Romans. But here, I just read here in verse 18, where it speaks of the wrath of God. The wrath of God is not for the children of God. The wrath of God is revealed from heaven against, what does it say? All ungodliness and unrighteousness, meaning those who are unrighteous and ungodly. So we should be, how the word of God says, righteous and godly as children of God. Aquí cuando habla de la ira de Dios, que dice que se revela desde el cielo, es contra quién, hermanos, dice, contra toda impiedad e injusticia de quién, de los hombres. Porque ¿quién causa la impiedad y la injusticia? Los mismos hombres son los causantes. Como les mencioné, de que quién es el que pone el valor en las cosas del oro, la plata, el dinero. ¿Quién pone? Pues es el hombre, porque pone su corazón. Entonces aquí dice la palabra, el apóstol Pablo hablando del pueblo, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. ¿Cuáles? Que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, todos entendemos qué es justicia, qué es injusticia. La justicia, Dios es un Dios de justicia, nuestro Dios. Y así también Él demanda que sus hijos también seamos hijos de justicia. Y como dice la palabra de Dios, de piedad. Entonces la ira es contra esos hombres que detienen la injusticia de la verdad. Eso es lo que nos habla aquí el apóstol Pablo, hablando de la inmoralidad, la idolatría, la envidias, la inmoralidad sexual, la violencia, el orgullo, la soberbia, todas esas cosas que habla aquí de esos que detienen con injusticia la verdad, porque es lo que se dedica el hombre, el hombre natural, el hombre carnal, a eso se dedica el mundo, a eso se dedica, hermanos. Por eso que vemos hoy en día cómo está la condición del mundo. La maldad se ha multiplicado a un punto que la sociedad está corrupta, los gobiernos están corruptos, las personas en cualquier lugar, cualquier organización, hay corrupción, gente roba de todos lados, gente vive en un lugar donde una señora era la encargada de un lugar, una organización donde daban comida gratis a niños y familias, y lo que estaba haciendo esta mujer, que era la encargada, estaba robando dinero propio de la organización y comprándose joyas y haciéndose esto y acá y viajes, mientras que según estaban dando estos servicios a personas de bajos recursos, ella se estaba llenando las bolsas. Es una organización que según estaba ahí para ayudar a gente necesitada, gente enferma. ¿Y qué hizo esta mujer? Pues el amor vio y no pudo detenerse y dijo, no, pues aquí
es mi oportunidad. Pero llegó el punto que las autoridades se dieron cuenta, la investigaron y ahora está al punto de ir a la prisión por muchísimos años. Ya la enjuiciaron, ahora nomás falta que el juez determine cuántos años le van a dar la prisión a esta mujer. Eso ha causado el hombre, hermanos, el mismo hombre, uno mismo. Por eso muchas veces hay personas que hacen algo, mal decisión, un error en su vida, una falta, y dicen, ay, ese diablo como malo, cochino, como ese es. Pero la verdad es que muchas veces ni el diablo es el mismo humano, es la misma persona que le gusta la maldad, que le gusta buscar las cosas del mundo, que tiene ese sentir ya en ellos y no han sido liberados lo que a Dios ha hecho. Y aquí habla el apóstol Pablo de la ira de Dios, que se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Va a llegar el día, hermanos. Muchos ven ahorita, ay, esa gente, cómo viven y hacen y deshacen y pueden y no tienen impunidad y nadie los detiene. No, hermanos, va a llegar el punto en sus vidas, algo los va a detener. Y ese algo no es nomás cualquiera, es alguien, es Dios. Dios mismo. Por eso nosotros seguimos la palabra de Dios sabiendo que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Justicia con nuestra vida. Honrar a Dios. No dejarnos llegar a lo mismo porque por la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios no quiere decir, hermanos, porque yo escuché un hermano que estaba dando enseñanza hace mucho tiempo que dijo, ya que uno es salvo, ya que uno es bautizado, ya que uno es hijo de Dios, ya no puede volver a pecar. Porque ya somos hijos de Dios. Y eso no es verdad, hermano. Eso también es mentira del diablo. Porque no por la gracia de Dios quiere decir que sigamos pecando. Oh, pues ya por la gracia de Dios ya soy salvo. No, hermanos, lo contrario, el apóstol Pablo habla ahí en capítulo 6, pero ahorita vamos a capítulo 2. Habla el apóstol Pablo y les habla también a sus oidores del pueblo judío. And we'll see in chapter 2 where the apostle Paul continues to speak. And now he talks to the Jewish listener as well. And we see in chapter 2, and we'll just read a couple verses here, starting in verse 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí estaba hablándole al pueblo judío, que también estaban juzgando a otros. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Tú vas haciendo lo mismo. It says in verse 1, therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest does the same thing. In verse 2 it continues, it says, but we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? This is what the apostle Paul was speaking. You think you're going to escape? And that's what a lot of people think, that by grace they're saved. And a lot of people think, I've been saved, so I can commit sin again, and either way I'm saved, because the word of God says I'm saved. That's what the apostle Paul was clarifying here from chapter 1 through verse 6, that yes, we've been saved through the grace of God, but it doesn't mean we should continue to sin. Because then we're just as worse as everybody else. We're judging others. And we see a lot of Christian people today that like to judge the world. Oh, they're all going to go to hell. Even Christian people that judge the Jewish people, that say if they don't convert, if they don't get baptized in the name of Jesus Christ, oh, if they don't accept the Lord, they're condemned. And this is what the Apostle Paul here was speaking. Dice en verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios, los que practican tales cosas, es según verdad. Y la pregunta aquí que hace el apóstol Pablo dice, ¿y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice, oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice en verso 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice en verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra. ¿Qué dice? Y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la, que una vez más vemos la palabra, injusticia. Por eso es importante cuando la palabra de Dios menciona mucho la justicia y la injusticia, para que uno entienda que es algo importante. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego. Aquí les dijo el apóstol Pablo que ellos no están ausentes de la ira de Dios. ¿Qué les dijo? Ustedes quieren juzgar a los demás, los que no eran practicando el judaísmo, pero dice haciendo lo mismo. Hablándoles al apóstol Pablo, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y verso 11, hermanos, es algo que muchos no entienden y no les gusta, les cae mal. A muchos que entienden la palabra de Dios, cuando dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. In verse 11 it says the word of God, for there is no respect of persons with God. God is not a respecter of persons. I mentioned this just a few weeks ago. God is not a respecter of persons. He didn't say, oh, I prefer Juan over Samuel because, oh, look what he done. No, God doesn't respect the person. What God is looking at is at what's in the heart of the person. How are they living? What is their testimony? What are they doing with what God has placed in them? He's not looking at the person himself. That's why a lot of people in society, that's what people are after, respect. A lot of people, they argue, oh, you better respect me, you better respect me, you got to have respect. I'll live or die for respect. That's the world, because that functions in the world. But here on earth, what does the word of God say in verse 11? It says, for there is no respect of persons with God. Because that's not what he's after. He's not after the human side. The Lord is after what he has placed in us, the spiritual side. That's what God is looking at. That's why the word of God said is he is not a respecter of persons. Cuando dice aquí, hermanos, porque no hay acepción de personas con Dios. El mundo, hermano, funciona con eso. En inglés se interpreta a respeto personal. Y el mundo trabaja en eso. Oh, soy una persona muy respetable, él es una persona muy respetable, lo respetan y lo tienen alto, y el mundo así funciona. Nos respetamos, es el lado humano, y todos buscan eso, que les respeten. Yo quiero que me respeten. Para uno que lo respeten, ¿qué hace uno, hermanos? Por respetar también. Aquí en el mundo así funciona. Si queremos que alguien nos respete, pues también hay que respetar. Pero la palabra de Dios dice que con Dios eso no funciona. Porque Dios no necesita de nosotros como nosotros ocupamos de Él. Él no ocupa de nosotros. Aquí en el mundo necesitamos uno de los otros. Necesitamos trabajar juntos, amarnos, funcionar, respetarnos, todo. Y la palabra de Dios dice tolerarnos. Pero aquí en verso 11 dice, porque no hay acepción de personas con Dios. Porque Él no nos ocupa al final de todo, hermanos. Todos nos gusta, hermanos, ser necesitados. ¿Quién no le gusta no ser necesitado? Nadie. Todos nos gusta que alguien necesite de nosotros. Nos sentimos, nos levanta el orgullo, nos levanta el sentir personal, que somos alguien, que tenemos un valor. Oh, sí, yo tengo valor en mí. Por eso hay personas, cuando si no los atienden rápido, se enojan. Oigan, ya tengo 10 minutos, ¿por qué tardan tanto? ¿Y por qué no me atienden? Y yo estoy aquí, yo soy buen cliente, y se enojan por 10 minutos. Porque sienten que ellos son personas de mucho valor. Que rápido, atiéndanme. Apenas entrando ya quieren ser atendidos. Así es el lado humano, hermano. Y todos somos igual. No hay excepción, todos sentimos igual. ¿Quién quiere estar sentado una hora y ni le toman en cuenta nomás? Aquí estoy una hora y todavía ni saben si estoy. ¿Será que tengo que ir a decirles? Ya se dieron cuenta, me voy a parar, me voy a mover a ver si ya se dan cuenta. Así somos todos. Es el lado humano. Pero con Dios no funciona eso. Porque sabemos que es por su gracia que somos salvos. No por lo que nosotros hacemos o lo que pensamos que somos. Dice verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y gloria a Dios, hermanos, podemos glorificar a Dios con eso, porque Dios no va a mirar al que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, mejor que nosotros. Nos mira a todos igual, parejos. Yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que hay muchos
hermanos que son mucho mejor que yo. Y yo digo, gracias a Dios que así no nos mide el Señor. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen mucho más que ofrecer al Señor que yo tengo, que hacen mucho mejor obra que yo puedo hacer y dan mucho más amor y obediencia que lo que yo hago, pero le doy gracias a Dios que así Dios no nos mide. El Señor nos mide igual, el mismo amor tiene uno por el otro, el Señor, por medio de su gracia. Dice, somos salvos, no porque somos alguien especial, ni porque el Señor nos respete, o como dice aquí, hace acepción. El Señor no lo hace. Gloria a Dios, hermano. Podemos decirle gracias, Señor. Porque yo lo digo por mí, porque yo sé que muchos son mejores que yo, y digo, pero el Señor no hace acepción, no los dice, no, pues como hacen mejor que el hermano David, pues a ellos los voy a bendecir más. Dios no hace eso. Nos mira con el mismo amor, con la misma misericordia, tiene el mismo perdón y la misma gracia ha caído sobre todos sus hijos. Y así les hablaba el apóstol Pablo, y aquí hablándole al pueblo judío. Here, the apostle Paul was speaking, he turned to his Jewish hearers here in chapter 2. He tells them, therefore you have no excuse, every one of you who judges, for in passing judgment one another you condemn yourself. This is what we read here in these first few verses. Meaning you have the law, but you don't keep it. This is what he was telling the Jewish people, those who practice. What does he say? So you are now guilty as well. This is what the apostle Paul was telling to the Jewish people. Cuando le hablaba al pueblo judío, y aquí les dice lo mismo, lo que acabamos de leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y por qué lo decía eso? Porque ellos tenían la ley, pero no la obedecían. Entonces estaban igual. Necesitaban también y necesitan la gracia de Dios, pero es donde nosotros entendemos, hermanos, ahorita no es el tiempo para el pueblo judío, todavía no ha llegado, pero va a llegar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También esa misma gracia va a caer sobre el pueblo judío. La que ha caído sobre el pueblo gentil también les tocará a ellos. Nosotros no vamos a hacer lo que hay muchos cristianos que han hecho, hermano, y que hacen. Oh, los judíos, no, hombre, si ellos no se entregan, los amamos, los queremos, pero si no se convierten, van a ir al infierno. No, hermano, pues entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros siendo cristianos? Porque hay muchos cristianos que así lo hacen. Aún van hasta Israel y quieren ir y hablarles al pueblo judío. Es algo increíble lo que hacen. Se van, hacen todo un gasto, todo un viaje, su sentir, su pensamiento, y hasta en su corazón, tenemos que ir a hablarle al pueblo judío porque los amamos tanto, para que no se pierdan, para que no se vayan al infierno. No, hermanos, es lo mismo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los judíos en ese tiempo, que ellos tenían la ley, y que querían, ellos condenaban a los que no seguían la ley. Y el apóstol Pablo se los habla y se los dice directo: ustedes mismos se están condenando porque tienen la ley, pero no la siguen. Ellos sin entendimiento, y aún sigue el mayor parte del pueblo judío sin todavía sus ojos cegados a la gracia de Dios. Pero es una parte que el apóstol Pablo les hablaba y les enseñaba, y eso podemos aprender también nosotros como cristianos, de la justicia y la injusticia, porque nosotros ahora, teniendo la palabra, nos va a decir el apóstol Pablo lo mismo, o nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos habla hoy en día al pueblo cristiano. Tienen la palabra, pero no la siguen. Entonces, ¿cómo? Nosotros hoy en día, hermanos, aquí está la palabra, aquí la tenemos sus mandamientos, pero ¿cuántos cristianos no la siguen? Y caen en lo mismo del pueblo en ese tiempo que el apóstol Pablo les habla, y nos sigue hablando la palabra de Dios hoy en día. Vamos al capítulo 3. In chapter 3, we understand that today we have the word of God. As the apostle Paul was speaking to the Jewish people there in that time, they had the law, but they didn't follow it themselves. That's what he would tell them. So you're condemning yourselves. Today we have the word of God as Christians, but if we don't follow it, what's going to happen? The devil isn't going to condemn us. We condemn ourselves by what? By not being obedient to the word of God. We have to remember that through his grace we are saved.
Aquí en el capítulo 3 habla el apóstol Pablo. Here in chapter 3, Paul explains once again the solution. He says, all have sinned and have fallen short of the glory of God. Aquí leímos, donde le hemos leído muchas veces en verso 21. Empezando ahí, en verse 21, we've read many times. Que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En verso 21. Testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué hermanos dice? Destituidos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, ¿cómo, hermanos? Dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. We see here what it says in verse 21. It says, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law, the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God. So we see here, all have sinned. Nobody is justified. We all need salvation. It says, for all have sinned and come short of the glory of God. Being justified, how it says freely, meaning there was no price that we had to pay. By how? The grace through the redemption that is in Christ Jesus. Through the sacrifice that our Lord Jesus Christ, that grace we have received now, that is freely given. We can't buy it. You can't work for it. You can't obtain it. Well, with my will, I'm going to find a way to obtain. It's free, says the word of God. It says here, being justified freely by His grace. We've received forgiveness, salvation through the grace of God. Through our Lord Jesus Christ being put on a cross, He allowed Himself to be crucified through His death and through His resurrection. As the word of God says, also our sins and that old man died when we were baptized in the name of our Lord Jesus Christ. And as the word of God says that He was placed on a cross, we also, our sins died that day. That old man died, and when he was resurrected, the new child of God was resurrected. This is what the Apostle Paul here is explaining to the people in the book of Romans. Here in Romans, Paul explains the solution as we read. The solution is in God, a gift of His grace through the redemption of our Lord Jesus Christ. ¿Verdad? Nosotros aquí, la palabra de Dios nos habla el Señor que aunque todos pecamos, dice en verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra de Dios, hermanos, y así es la verdad. Ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que todos necesitamos la gracia de Dios. Todos ocupamos. No hay nadie que, por su obra, por esto, lo que hago, lo puedo hacer tanto o comprarlo. No, la gracia de Dios, la salvación que Dios ofrece, hermano, no se puede comprar. No se puede. Y uno dice, pues si todos los días oro y todos los días voy a ayudar a la gente que no tiene y todo, está bien, qué bueno, si uno lo puede hacer, que lo haga. Pero eso no es poder obtener la salvación. No puede funcionar así. Dios no funciona porque nadie puede convencer. Pues voy a convencerle, si le hablo suficiente a Dios, lo voy a convencer que me dé la salvación. No, el Señor está ofreciéndolo, hermanos. Por eso mandó su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, para que muera en la cruz. Murió el Señor en la cruz, Él dio su vida y resucitó. Y así también nosotros, por eso el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado y hemos aceptado el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese símbolo representa la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también el hombre pecador antiguo tiene que morir y tiene que resucitar. Y por eso cuando bautizamos y la persona es sumergida en agua y sale del agua, ya no es la misma persona.
Claro, se mira igual uno. Pues aunque, ¿verdad? Ya en el agua y pues se da un bañito, pues ayuda. Pero ya lo interior ya tiene que cambiar. Ya es nueva persona. Pero no quiere decir que, como unos piensan, oh, entonces ya no peca uno. Sí, hermanos, el humano sigue pecador, aunque se bautice. Aunque existe la gracia de Dios, todavía uno sigue siendo pecador. Por eso seguimos necesitados del Señor. Porque no podemos decir, ya una vez me bauticé, ya regreso a hacer mi vida, todos ya tengo la gracia de Dios y ya voy a llegar al Señor. No, hermanos, seguimos necesitando del Señor. Por eso la palabra de Dios dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Necesitamos ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Ocupamos del Señor. No hemos ya logrado hasta la segunda venida del Señor, y ya cuando estemos en la presencia de Dios, entonces sí ya podemos decir, ya he alcanzado la salvación. Ahorita la decimos, hemos alcanzado la salvación, pero todavía nos falta tiempo aquí en este planeta. So the question many have said, and many, how do we earn God's salvation? Maybe somebody thinks that it's not possible to earn God's salvation because it's not for sale. He gives it freely. And here in chapter 4, the Apostle Paul, once again speaking, aquí en el capítulo 4, hablando una vez más, el apóstol Pablo habla. Y una vez le dice al pueblo, en verso 1, dice aquí, he speaks, and we see here, as we read in chapter 3, and let's go on to chapter 5. En verso 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y sigue hablando, y vamos a verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Here we read, can you earn your salvation? Absolutely not. And if we read in I skipped over verse 4, but it speaks about God's righteousness is a gift, and that we are forgiven by purely by the act of our Lord Jesus Christ through his grace, from anything we deserve or anything that we can do, because God's grace and the salvation of our Lord Jesus Christ through him is a gift. ¿Verdad? No leí en capítulo 4, hermanos, pero tomen el tiempo, como le dije, para leerlo, porque ahí nos habla el apóstol Pablo y dice que es un regalo. Es un regalo la salvación, es un regalo de Dios por medio de su gracia, por medio de su justicia. Es un regalo que nosotros podamos recibir nuestra salvación. En verso, vamos a leer aquí de verso 1 al verso, en capítulo 4, antes que voy al 5. Para si alguien no lo ha leído, vamos a leer del capítulo 1, verso 4 y 5. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? La pregunta, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entendemos lo que está explicando aquí. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y lo fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Dice, ¿cómo? Sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como por justicia. La justicia del Señor. Eso es lo que aquí leemos, hermanos. En verso 4 es importante.
Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es importante aquí lo que habla el apóstol. It's important when we read it. What shall we say then of Abraham our father as pertaining to the flesh had found? For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory. It says, but not before God. Because we can't glory in our works with the Lord. That's only the sight of man. It says in verse 3, for what says the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Why? Through his belief in God. That's what was counted before God, not of his works. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, se fue, le es contada por justicia. Gloria a Dios. Aquí hablando el apóstol Pablo. So when the apostle Paul here speaks, we are forgiven by God purely, only through him, not through our works, as it says in the of Abraham, not because of his works. It was counted as righteousness, not before God. That's here on earth. But it's because of what God has done, what is counted. That's what is counted in righteousness. Y podemos ir al capítulo 5. Yo entiendo esa porción muy sencilla en capítulo 4, quizás alguien lo entiende diferente, que es un regalo del Señor, que no merecemos la gracia de Dios y no lo podemos comprar. Es como uno mismo, ya que viene el próximo domingo, hermanos, que vamos a estar aquí una vez más con la ayuda de Dios para celebrar a las mamás ese día. Y imagínense, hermanos, que si tiene su esposa, la mamá de sus hijos o su propia mamá, y la mamá tiene que, ese día que la honran, se tiene que ella misma comprar su regalo. ¿Qué es eso? Uno mismo se puede comprar un regalo, hermanos. Yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes? Pero ¿cómo cuenta? Pues es como uno haciendo la misma obra, pensando, mi obra es para mí. Es lo que habla de Abraham. Es lo que leímos. Vamos a leerlo para que lo capten bien. Por eso la palabra de Dios hace la diferencia usando a Abraham. Dice, ¿qué pues? Es la pregunta, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, dice aquí, pero no para con Dios. Entonces, como les digo, hermanos, uno no cuenta si uno mismo se compra el regalo. Oh, yo sé lo que yo quiero, yo tengo familia, tengo esposo, esposa, ellos me lo pueden comprar, pero no van a comprarme lo que yo quiero. Entonces yo voy a ir y yo lo voy a comprar yo mismo, mi propio regalo. Es lo que está aplicando aquí. Abraham no pudo obtener la salvación, no pudo obtener la gracia por él, por sus mismas obras, hermanos. Es diferente cuando uno le compra a usted, si su esposa, sus hijos. Y ¿cómo sería el próximo domingo si ven, hermanas, ¿qué se compraron? ¿Qué se dieron? Usted mismo. Pues no es lo mismo que los hijos o el esposo o la familia tenga, aquí le doy este regalo. Es diferente, porque uno no puede comprar un regalo y luego recogerlo. Entonces no es regalo. You know, there's a big difference of the nature of a gift. If you give someone a gift, you don't charge them for it. Hermano, si no voy a usar ejemplo porque a lo mejor alguien se enoja. Pero, hermanos, ¿cómo sería si me pongo por ejemplo? Si yo le compro a mi esposa un regalo para el día de las mamás, aunque no es mi mamá, es la mamá de mis hijas, pero le compro un regalo y después, ya llegando a la casa, le digo, oh, ¿sabes qué? Me debes $50. Es que es lo que me costó ese regalo. Entonces, hermanos, entonces no es un regalo si uno cobra, ¿verdad? Es lo mismo que aquí habla de Abraham. Es lo que explica el apóstol Pablo de Abraham. El Señor está dando gratuitamente la salvación por medio de la gracia de Dios. Entonces uno no puede trabajar para obtenerlo porque
es como si Dios nos da un regalo y nos está cobrando. Entonces no es regalo. Por eso, gracias a Dios, Dios estableció que no es que uno por sus obras vamos a obtener la salvación. Porque entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el significado de gracia? Es algo, dando algo a uno que no merece, que no puede comprar, que no puede obtenerlo. No hay forma de cómo obtener la gracia de Dios, solo por la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos recibirlo. Por eso, hermanos, digo, pues un regalo, pues uno puede decir, pues muchos se han dado su regalo, ¿verdad? Yo me compré eso, ya que nadie me lo compró, pues yo me lo doy. ¿Y qué dice uno cuando se da un regalo? ¿Qué es lo que dice uno? Yo lo merezco. Es lo que tomo, se justifican ellos mismos. Por eso la palabra de Dios habla, y es importante que entendamos qué es justificación y justicia e injusticia. Porque nosotros mismos nos gusta hacer la justicia. Al hombre le gusta hacer la justicia misma. Si alguien me trata mal, pues yo voy a hacer esto y lo otro. Yo me desquito. Por eso cuando mencioné una vez que cuando uno cobra, y una vez que me dijeron eso, vas a cobrar al chino, pues voy a hacer justicia. Pues no, pues sale lo mismo. Porque el que hace justicia es el Señor, no uno. Y también para nuestra salvación, nosotros no podemos, como dice la palabra de Dios, todos siendo pecadores, no hay forma como obtener la salvación por nosotros mismos. Tiene que ser por la gracia, tiene que venir de nuestro Dios. Solo así. Por eso aquí habla que la salvación, y habla de Abraham. Sí, por sus obras. Cuando dice aquí que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Dice, pero no para con Dios. ¿Por qué? Dice aquí la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Eso es lo que cuenta, hermanos. Así obtenemos por nuestro Dios. Es un regalo del Señor. Su amor, su misericordia y la gracia de Dios. Porque ¿cómo sería, hermanos? Que si nosotros sí creemos, Señor, por tu gracia soy salvo, pero por esto que hago y mi valor de como persona obtengo la salvación, entonces no es regalo del Señor. Aquí el apóstol Pablo, ¿qué dice claramente? La salvación es un regalo de Dios, no se puede comprar. No importa qué hacemos, cuántas obras, qué tan buen seamos, no podemos comprarlo. Por eso entendemos que Dios es un Dios soberano. Es otro punto que a mí, aún personas directamente me han dicho, hablando de la palabra de Dios, que no les gusta eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que Dios ser un Dios soberano? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios hace como Él quiera. No porque yo demando, Señor, que tú así me ayudes y que tú me hagas. Hermanos, no somos nadie para demandar de Dios. El Señor, si tiene amor por nosotros, gloria a Dios. Si nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha ayudado y nos ha puesto como sus hijos, gloria a Dios. Pero no porque nosotros le demandamos o porque merecemos. Porque así no funciona. Dios es un Dios soberano. Y Él hace como Él quiere, pero conforme a su justicia. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Él ama a sus hijos. Él nos ha ayudado y nosotros aquí somos testigos que el Señor, por medio, ahí como siendo un Dios soberano, Dios nos ha ayudado. No nos ha destituido a la muerte. Nos ha dado oportunidad de ser salvos. Gracias a Dios. So we see here that Apostle Paul says in chapter 4, and we read it, it says that God has given us a gift of our salvation through His grace. It's not something that we can purchase. We can't work for it. It doesn't matter. We can pray 20 hours a day. It doesn't mean, because I pray 20 hours a day, that means God's going to see my prayer and that's going to get me to heaven. No. But it doesn't mean don't pray. It means continue to do. We need to do all the things we should do according to the Word of God, according to the will of the Lord. We have to do all these things that the Lord has called us because these are commandments that the Lord has given. Even we see what the Word of God says of honoring your father and your mother. These are commandments that the Lord has given us. He's not telling us if you choose to do it, if you want to do it. It's a commandment that the Lord has given out so we can receive of His grace.
But it doesn't mean because we do it, oh, I earned my way to heaven because I followed the word of God. As we see the story of the young rich man who went to God and said he wanted to follow him. And he went to him and the Lord told him, this is the things you have to do. And what did he answer? This young man, he told him, all these things I've done from my youth. What else do I need to do? And the Lord, what did he tell him? Go home, sell everything you have, give it to the needy, and come and follow me. And what does the word of God says? That he did it? No. It says he couldn't do it. He left sadly. Why? Because he had the value in those possessions. Not because he had done all the commandments of the word from his youth to that point. He had done everything, which was a good thing. But it just proves that you can't buy your salvation. It means you have to do those things, but God offers it up freely. So we thank the Lord. Le damos gracias a Dios, hermanos, que así es Dios con nosotros. Porque imagínense, como yo digo, yo me comparo a muchos que son mucho mejor que yo para servir al Señor. Entonces, ¿dónde yo quedo? Ya no hay oportunidad que yo sea salvo. Yo voy a decir, no, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo si todos hacen mucho mejor, obras son mucho mejor que yo? Pero gracias a Dios que no es así. Dios, nadie puede comprar su salvación. No es por nuestras obras. Es por la gracia de Dios, por su misericordia, que podamos ser salvos. Y aquí en capítulo 5, ya para llegar al capítulo 6, que ahora está temprano, hermano, apenas son las 11:30. Capítulo 5 in the book of Romans chapter 5 verse 20. We can read really quickly here. Couple verses. Aquí capítulo 5 verso 20 dice: pero la ley se introdujo para el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. In verse 20 it says here, it leads us into chapter 6. Moreover, the law entered, that the offense might abound, meaning sin. But where sin abounded, grace did much more abound. It's important to see how the Lord offsets sin with his grace. That as sin hath reigned unto death, even so my grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Qué increíble aquí, hermanos, en verso 20 cuando leemos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El pecado abundó por medio de la ley que se introdujo. Dice la palabra de Dios, dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice aquí? Sobreabundó la gracia. Quiere decir que hubo mucho más gracia. Cuando abundó el pecado, todavía la gracia del Señor sobreabundó su gracia. Es algo increíble que Dios ha hecho para con nosotros, sus hijos, hermanos. Porque aunque el pecado abundó, sí, claramente, y lo hablamos y lo decimos y lo vemos hoy en día, que la maldad ha abundado grandemente en estos últimos tiempos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué habló el apóstol Pablo? Aquí dice que la gracia de Dios sobreabundó. Y así estamos viendo en este tiempo. Y es donde entra ya el apóstol Pablo en capítulo 6, que es la porción más importante que habla aquí en estos capítulos para que nosotros podamos entender. El apóstol habla sobre que uno está muerto, el Hijo de Dios, ya el pecado ya no puede reinar sobre nosotros. El apóstol Pablo enseña que nosotros necesitamos ser justificados por medio del Señor, no por nuestras obras. El apóstol Pablo nos da una razón para huir del pecado y guiarnos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios también, el apóstol Pablo aquí explica que no quiere decir que no haya tentaciones o no vamos a pecar. Todos podemos pecar, hermanos, porque todos estamos vivos en esta carne. Pero quiere decir que ya no, ese pecado ya no reine sobre nosotros, ya no nos controla, ya no nos domina, porque ahora somos hijos de Dios. Y por medio del Espíritu de Dios, eso es lo que amortigua en nuestras vidas y nos protege y nos hace que ahora huir
del pecado. No pelear contra el pecado, porque el Señor Jesucristo no nos habla de pelear contra el pecado, nos habla de huir. Esas dos diferentes cosas. Después lo podemos hablar más, porque hay una cosa que muchos así creen que no, yo voy a pelear contra. No, hermanos, la palabra de Dios dice que hay que huir del pecado, hay que correr hacia el Señor. Y eso es lo que nos ayuda el Señor por medio de su gracia y su Espíritu Santo. Que no quiere decir que, yo ya no puedo pecar porque yo ya soy hijo de Dios. Yo soy perfecto, ya no cometo ni un pecado, ya no. Hermanos, ofendemos yo digo por mí, una vez más. Yo sé que yo ofendo al Señor cada día, porque soy pecador. Y así es la carne. Pero el hombre interior estamos puestos para servir al Señor hasta su segunda venida. Y vamos a capítulo 6. Let's go to chapter 6, because we know we're still sinners, we're still living in this flesh, but through the mercy of our Lord, through His grace, we have the opportunity to receive our salvation through our Lord Jesus Christ, but we're still here. A lo mejor podemos leer todo el capítulo, no está tan largo, nomás son 23 versos. We can read and we'll break it down in portions. Vamos a separarlo en unas 3 porciones. Aquí, ¿cuántos han leído ya muchas veces capítulo 6? ¿Todos? Y es muy importante lo que habla aquí, hablando sobre la gracia del Señor. Y vamos a leer capítulo 6, verso 1. Let's start in Romans chapter 6, verse 1. We'll break it down in three parts. We can read, it's only 23 verses here. It's not that long. We can read it. We're still plenty of early. Todavía estamos muy buena hora. Todavía ni suena mi alarma. Es que vamos con buen tiempo. Y vamos a leer aquí, empezando con el primer verso. Let's start in the first verse. Aquí una vez más la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta muy importante que muchos a mejor hacen. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Why? Because we just finished reading 20 and 21, where the Word of God says that the sin was abounding, but even the grace did not much more, but abound more. So what does that mean? Should we continue to sin? Dice en verso 2, dice, en ninguna manera. Gloria a Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, hablando de los hijos de Dios, ¿cómo viviremos aún en él? Es la pregunta. Y verso 3, ¿qué dice, hermanos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Yo creo que todos entendemos, amén, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por eso entendemos que es necesario el bautismo. Es un símbolo que el Señor ha puesto en nuestra vida, usarlo para someternos a su autoridad. Y hay personas que dicen, no es necesario el bautismo en agua. Nomás levante tu mano y diga, tú pedís perdón y esto y vas a seguir al Señor. Sí, ok, eres salvo. Hay muchos que enseñan eso. Y no, aquí lo vemos, lo que dice el Señor Jesucristo, hablando del bautismo en agua. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros, hermanos, ya que somos hijos de Dios, ya no ese pecado que antes dominaba, que antes controlaba al ser humano antes que ser bautizado, ya no debe abundar en uno. Ya debe ser una nueva vida. Por eso me recordó cuando estaba escuchando esta persona que les digo que lo operaron y le dieron un nuevo órgano, y ahora en su mismo corazón mente dice, ahora soy nueva persona, ahora vivo mi vida diferente, ahora mi vida lo he dedicado al Señor porque vi que Dios, su gracia abundó por mí. Gloria a Dios. Yo dije, ¿y tú fuiste cristiano antes? Yo no conocía de Dios. Yo no era bautizado. Yo creía que existía Dios, pero nunca dedicaba mi vida a nada de Dios. Pero hasta que tuve esta experiencia espiritual, después de ser operado, vi que Dios existe. Y ahora yo, ¿qué hago? Dice, tuve que cambiar mi vida, porque ahora ya no soy la persona que era antes. Ahora dedico mi vida a honrar a Dios.
porque Dios me dio nueva vida. Dije, gloria a Dios, hermanos, que nosotros no hemos tenido que pasar por tal experiencias para saber que Dios existe, que Dios es real, que su misericordia es para sus hijos y la gracia de Dios abunda sobre nosotros. No hemos tenido que llegar al punto de la muerte, aunque aquí vemos que nosotros, el hombre antiguo, el hombre viejo, tuvo que morir también, así como nuestro Señor Cristo dio su vida y resucitó. También esa persona, antes de ser bautizada, también tuvo que morir. Y la nueva persona, la nueva vida, cuando salimos del agua, ahora somos diferentes. No quiere decir que nosotros ya no podemos pecar, que somos perfectos. No quiere decir que ahora ya no estamos bajo esa mano poderosa del pecado. Gloria a Dios. Dios nos liberó. Ya no estamos dominados, ya no estamos destituidos a la muerte por medio de la justificación, por medio de nuestro Señor Cristo. Por eso leemos aquí, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Hay que entenderlo, hermanos, porque hay muchos que ya son bautizados y siguen siendo siervos al pecado. Porque aquí dice, no sirvamos. Quiere decir, cuando alguien sirve, ¿qué es? Un siervo. Entonces ya no somos siervos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Gloria a Dios. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. So we see here what the Word of God says, and we read these few verses. What our Word of God says, it says, and starting in verse 1, it asks, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid, says the apostle here. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us, as we're baptized into Jesus Christ, we're baptized into His death? That's the question. And we answer, yes, we know. Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Cuando dice aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y hay muchos que piensan así, ya que fui bautizado, ya no puedes pecar. Y hay unas personas cristianos que lo creen. Oh, yo ya no puedo pecar porque ya soy bautizado. No es lo que quiere decir. Dice aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero no porque ya no podemos pecar, porque ya no estamos sujetos al pecador. El hombre antiguo ya no estamos. Antes sí estábamos, hermanos. Antes éramos siervos al pecado. Antes de entrar con el Señor, antes que ser bautizados y entregar nuestra vida, antes éramos siervos al pecado. Estábamos dominados y vivíamos conforme al pecado. Pero ya siendo bautizados, ya no. Así dice la palabra del Señor. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos Él. Pero no quiere decir que ya uno no puede pecar. Hermanos, todos los hemos comprobado. Después de ser bautizados, todos hemos pecado. Todos. No hay nadie, oh no, hermano, yo he sido perfecto. Desde que me bauticé. Si tiene esposa, pregúntale a la esposa, ¿a poco, hermana, es perfecto? ¿Qué va a decir la esposa? Pues si ama esposo, no va a decir nada, nomás se va a quedar. No va a contestar. Porque sabemos que nadie es perfecto. Solo hay uno perfecto, nuestro Dios. And we continue reading verse 10. It says, for in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon you also, the word of God speaks to us all, likewise reckon you also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Ahí en verso 11 nos habla así, todos. A todos nos habla aquí.
en verso 11 dice, así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado. Quiere decir, nosotros también, no seamos ya no sujetos al pecado. Ya no seamos siervos al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿a quién somos siervos? ¿A quién, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Así dice. Verso 11. So we see here that we are forgiven by God purely as an act. We see here. Vemos aquí del verso 1 al 11. Pablo argumenta, habla a los creyentes que ya no pueden continuar en el pecado solo porque la gracia de Dios abunda. Él les dice, porque la gracia de Dios abunda, ¿van a seguir? No, claro que no, dice la palabra, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Dice, pero por medio del bautismo, los hijos de Dios, hoy en día nosotros, los cristianos, estamos unidos en uno con el Señor Jesucristo por medio de la muerte y la resurrección. Ahora el hombre pecador antiguo ya fue crucificado y ya fue hecho nuevo por medio de ese acto del bautismo y por la gracia de Dios. Asimismo, como el Señor Jesucristo murió una vez y resucitó y vive para siempre, así también los hijos de Dios, hermanos, igual nos consideremos nosotros también el hombre antiguo muerto al pecado y ahora vivos en Cristo Jesús. Es lo que ahí les habla en estos 11 versos, es lo que el apóstol Pablo les habla al pueblo, para que vayan entendiendo sobre la gracia de Dios. Here we see that Paul argues to the people here listening, the believers that were listening there, that they can't continue in sin just because grace abounds, as we read in the Word of God. But through their baptism in our Lord Jesus Christ, baptism in water, that we understand in the name of Lord Jesus Christ, that now they are all united with our Lord Jesus Christ through what? Through His death and through His resurrection. That's how we've been put one with the Lord, our Jesus Christ, through His death and through His resurrection. And what does that mean to us? Now through baptism, the old sinful self is crucified, and they're raised to walk. All of us have been raised to walk in the newness of life. This is what the Apostle Paul speaks here, and it says in the last verses, just as the Lord Jesus Christ died once and lived forever, us too now as believers are also considered themselves dead to sin and now alive to God. And this is what we read in verse 11. Likewise reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin. The sin no longer has control over us, but it says now, but we are alive unto God through Jesus Christ our Lord. That's the life we need to live today. Esa es la vida que tenemos que llevar hoy en día como hijos de Dios, porque ahora tenemos vida como por medio de nuestro Señor Jesucristo, y vivimos ahora ya no para el pecado, ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Es lo que el apóstol Pablo aquí le habla al pueblo, y continúa en capítulo 12 aquí en estos versos. Pablo una vez más ahí exhortando a su pueblo. En verso 12 dice aquí la palabra de Dios, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice una vez más el apóstol Pablo, en ninguna manera. En verso 15, vamos al 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeceis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así como mencioné, hermanos, ¿cómo está el hombre que pone ahí el valor en las cosas materiales? Que dice, ¿de dónde viene lo que es del dinero? Como mencionamos, cuando el hombre pone el amor en el dinero, es la raíz. Y por eso cuando leemos aquí, ya no estamos bajo ese poder, hermanos. Ya no estamos nomás viviendo para el pecado, como muchos siguen, porque ahora somos vivos dice aquí, entre los muertos. Dice en verso 16,
¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que no obedecéis? Y así hay mucha gente que es esclavo para las cosas. Son esclavos para el trabajo, para obtener esto, para el dinero, para bienes, para riquezas, para puestos, para lo que sea. Ahí son esclavos. Todo hacen por tal de recibirlo. Se someten al poder de la vida humana para recibirlo. Pero aquí la palabra de Dios dice, ya no. Mas sabéis que si os sometéis a alguien que como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, ahora dice, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En verso 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a Dios. If we read just verses 15 and through 19, it says right here, what then shall we sin because we are not under the law but under grace? And once again the Apostle Paul says, God forbid, meaning no. Of course not, with the help of the Lord, no. No, ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. The question is, do we know? But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered to you. Being then made free of sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and holiness. Praise the Lord. Thank the Lord that we have his word, because we have hope in our salvation through our being servants of the Lord in obedience. And here it says in verse 17, but God be thanked. And we thank God because of him. We have the opportunity through the grace of God to be saved. Something that he has given us freely, even though we are sinners. Por eso dice aquí, hermanos, verso dicho, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y ahora, hermanos, ya no somos siervos del pecado. Ahora somos siervos de ¿qué? De la justicia. La justicia de nuestro Dios por medio de la gracia de Dios. Por eso dice en verso 17, pero gracias a Dios. Si tenemos salvación es por medio de nuestro Dios, hermanos, no por nosotros mismos. No porque quién soy o qué puedo hacer o porque yo soy tan buena persona, aunque sí podemos decir que alguien es muy buena persona. Pero les recuerdo lo que decía nuestro pastor anciano, que muchos se recuerdan escucharlo, de esas personas, son tan buenas, pero ¿qué decía? Que no sirven para nada. Por eso no cuenta, hermanos, de nosotros mismos. Lo que cuenta es lo que viene de Dios, lo que Dios pone en nosotros. Y por eso dice ahora en verso 18, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y como dice en verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a justicia. Así es como ahora vivimos, hermanos, presentándonos al Señor, ahora por la justicia del Señor, presentarnos al Señor, que Él haga justicia en nuestras vidas. Así como les digo de esta persona que conocí, ahora que está determinada, ahora dedico mi vida, lo que hago todos los días tiene que ser para honrar lo que Dios hizo en mi vida.
el milagro que me ha dado vida. Dice, yo no sé cuánto viviré, 10 años, 20 años, 50 años más, yo no sé, pero los años que vivo ahora son dedicados a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, oyendo a una persona, hermanos, que no era creyente. Esta persona que les digo, que no tenía conocimiento, pero ahora por ese milagro Dios le abrió el entendimiento, le abrió su corazón, y ahora vio lo que recibió, que era un regalo de Dios. Que ahora tenía más años, dice, no sé cuántos años Dios me va a dar, los que sea, pero ahora tengo que honrarlo por lo que ha hecho por mí. Porque ya no soy la misma persona. Esa persona ya no vive, ahora vive una nueva persona en mí, por este milagro. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuánto podemos decir lo mismo? No tuvimos que ser trasplantado un órgano físicamente, pero Dios cambió y quitó ese corazón antiguo, el corazón que antes estaba sujeto al pecado. Ahora Dios nos hizo nuevo. Nos sacó ese corazón pecador, porque el corazón es donde ponemos el amor. Cuando uno dice que ama el dinero, ¿dónde viene el amor, hermanos? Por el corazón, por su corazón. Por eso la palabra de Dios dice que pongamos nuestro corazón en las cosas que vienen de arriba, no en lo que es temporal, en lo que es permanente. Porque ese amor, hermano, es lo que nos controla. Es como si uno ama a una persona, ama a su familia, a su esposo, sus hijos, hace mucho por esa persona, por el amor que tiene. Pero si no hay amor, hermano, si ve a una persona necesitada, aunque sea su familia, dice, pues ni modo, no es mi problema. Si no hay amor. Y así hacen muchos. Pero ahora que el Señor ha hecho la justicia, ahora ha cambiado, nuestro amor está en el Señor, y ya no estamos sujetos al pecado. Y seguimos viendo. We see here what it read in verse 12, 19. That we read here all the way to 19. It says, Paul urged the believers not to let sin reign in their mortal bodies, or yield their members as instruments of unrighteousness, meaning let yourself work for evil. No. Instead, what should you do? They should present themselves to God as those alive from dead. All of us, we're alive in the middle of people who are dead because they're not living in Christ, but we're alive. And it says, and their bodies as instruments unto righteousness, says the word of God. Here, the Apostle Paul uses the analogy of slavery, as we've understood it many times. If you're a slave to something, means you obey. If you're a slave to whatever it may be, to your job, you're going to be there day and night. If you're a slave to your studies, you're going to be there day and night. Just everything's for the studies. If you're there a slave to another person, they're just there to do whatever they tell. Oh, they said this. They told me to throw myself from a bridge. That's what I'm going to do. That's what the Apostle Paul is telling here the people. If you're a slave to that, then you're going to follow it to unrighteousness. But he speaks here. It says, now you serve whichever master you obey, and choosing obedience to God leads to righteousness. Aquí la palabra de Dios, cuando les habla el apóstol Pablo, en esta porción les habla ahora, son siervos a lo que tú escoges. A la justicia o la injusticia. Tú decides, pero el apóstol Pablo los exhorta que escojan ser siervos a Dios y ser justicia por medio de la voluntad de Dios. Así hay las personas hoy en día, hermanos. Hay muchos que no saben que son esclavos. Y son esclavos, no a Dios. Son esclavos a su trabajo, son esclavos a su estudio, son esclavos a personas en su vida, son esclavos a algo imaginario, son esclavos a la sociedad, son esclavos a la política, son esclavos a algo, pero son esclavos, porque ahí están siguiendo todo lo que pasa. Son esclavos. Muchos no lo entienden. Pero Dios nos ha dado la oportunidad que nosotros escojamos a quién vamos a servir. Es que nosotros escogemos al mundo o escogemos a Dios. Es uno o la otra. Pero no podemos servir. La palabra de Dios dice que no se pueden servir ¿qué? Dos señores. No se puede. Uno tiene que escoger, y el Señor nos ha dado el entendimiento de saber escoger bien. Lo escogemos a Dios. Por medio de su misericordia, por medio de su gracia, hemos escogido saber quién nos ofrece la salvación, nuestro Dios. Pero hay muchos que viven en esclavitud hoy en día. Por eso el apóstol Pablo le hablaba al pueblo. Hay muchos que están esclavos en ese tiempo y hoy en día siguen igual, con conocimiento, pero siguen en esclavitud, porque no están dedicándose al Señor. No lo que hacen, pueden decir, ay, pues hago esto mucho y glorifico a Dios, pero el que está ganando es uno, no Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hagamos sea para la honra del Señor, no para uno mismo, no para decir, mira qué tan bueno soy, mire cómo sirvo al Señor. Dios no nos permite eso, hermano,
Porque la honra y la gloria es de Dios. Si algo hacemos, si algo servimos, si algo somos, si algo tenemos, es por la misericordia de Dios y es para honrar de Dios, no por nosotros mismos. Vamos a leer aquí para terminar en estos últimos 3 versos. Ya va a ser las 12. Ya estamos a la punta de las 12. Pero queremos leer. Let's read here to finish off here from verse 23. Dice la palabra de Dios, dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenéis de aquellos que cosas las cuales ahora os avergoncéis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Como dice, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que tenemos vuestro fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. And so we read here the last few verses, 20 to 23. It says, for when you were the servants of sin, you were free from righteousness. We didn't have righteousness when we were sinning, when we were going according to what this flesh wanted. No. But now it says in verse 22, what fruit had ye then in those things? What fruit? How did you live your life? What did you give when you were living in sin? This is what the Apostle Paul says here, the question he makes to the people. It says, in those things whereof you are now ashamed, and we should be, thanks to the Lord. For the end of those things is what? Is death. When you're a servant to your sin, what's left is death. It says, verse 22, but now being made free from sin and become servants of